En esta clase vamos a seguir trabajando con las funciones trigonométricas y además vamos a definir lo que son las funciones trigonométricas inversas. Esos son los dos objetivos. Primero, la clase anterior mostramos las funciones seno y coseno para cualquier ángulo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la función tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir? La misma circunferencia unitaria, ¿sí? Que ocupamos para definir seno y coseno, pero vamos a añadir este eje. Eso es un eje coordenado que es perpendicular al eje X, ¿sí? Y que es tangente a la circunferencia. ¿Sí? O sea, la toca en un solo punto. Como es perpendicular al eje X, es paralelo al eje Y. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a definir la tangente? Si nosotros tenemos un punto de coordenada X, Y de la circunferencia, o sea, de coordenada coseno de teta, seno de teta, la tangente de teta, o sea, la tangente de ese ángulo, la vamos a definir como la coordenada de ese punto, de la intersección de ese segmento, o sea, el segmento que pasa por el origen, por el punto y llega al eje de tangencia. ¿Sí? En otras palabras, esto es la tangente del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Se preguntarán quizá algunos. Nosotros ya sabemos que este punto tiene coordenada coseno, seno, ¿cierto? O sea, si quisiésemos dibujar las coordenadas sería algo así. ¿Cierto? Esto es coseno, esto es seno. ¿Sí? Ahora, si esto es seno de teta, esto también es seno de teta. ¿Sí? Entonces nosotros recordamos que el seno de teta, o sea, esa longitud, dividido el coseno de teta, o sea, esta de acá, da la tangente. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El triángulo que se forma aquí y el triángulo más grande son semejantes, ¿sí? Porque comparten los mismos ángulos. ¿Sí? Y si son semejantes, entonces yo puedo establecer razones adentro. ¿Cuáles razones? Este dividido por ese, o sea, la tangente, es igual a esto dividido por esto. ¿Sí? Pero esto vale 1. Entonces es por eso que a este segmento se le conoce como tangente. Ya es simplemente una equivalencia de triángulos. Entonces la tangente de un ángulo es donde corta el segmento que pasa por el punto, ¿cierto? Al eje que es el eje de tangencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para este punto, o mejor para este, para que no quede tan grande el dibujo, si fuera este el punto, nosotros ya sabemos que, lo hago con otro color mejor, ahí, ese punto, el ángulo que define es ese. Ese sería el ángulo. Y la tangente sería proyectar esto y esa sería la tangente de teta. Ojo, que como esto de acá es un eje coordenado, ¿sí? De aquí hacia arriba son los positivos y de aquí hacia abajo son negativos. O sea, en otras palabras, por ejemplo, si este fuera un valor -1, significa justamente que la tangente del ángulo que se forma acá es -1. ¿Sí? Ahora, primera observación. La función tangente, vamos a escribirla, vamos a hacer un espacio aquí al lado, ahí. La función tangente es pi periódica.
o 180 grados periódica. ¿Sí? Porque pi era lo mismo que 180 grados. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, si nosotros le estamos sacando la tangente a ese ángulo, ¿sí? Sería ese punto de ahí. Ahora, si al ángulo nosotros le sumamos 180, le estaríamos sacando la tangente a ese ángulo, pero si hacemos la proyección, tiene la misma tangente. O sea, eso quiere decir que si yo calculo la tangente a un ángulo, es lo mismo calcularle la tangente a ese ángulo, pero más 90 grados las veces que yo quiera. ¿Sí? Más 90, más 180, más 90 más, o para el otro lado, restarle 90, porque K es un entero. ¿Sí? Entonces, resumen, si a un ángulo ustedes le suman o le restan 90 grados, la tangente se conserva. Eso estamos diciendo. ¿Sí? Y segunda observación es que la tangente de pi medio más pi o menos pi, o dicho de otra forma, tangente de 90 grados más 180 grados por K, no existe, o no está definido. ¿Por qué no? Porque si nos colocamos justo en el ángulo de 90 grados, ¿qué es lo que pasa? Esta con esta son paralelas y no se intersectan. O sea, no se puede hacer la división. Si es que lo ven con seno y coseno. O si no, esta con esta, si ustedes buscan una coordenada de intersección, jamás va a existir porque son paralelas. ¿Sí? Y eso va a ocurrir en este ángulo o va a ocurrir en el ángulo de acá abajo. ¿Sí? Da lo mismo cuál de los dos. O va a ocurrir en el de abajo si yo le sumo pi, que en el de arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Si a los 90 grados, a este punto, le sumamos o le restamos 180, tampoco va a existir la tangente. ¿Sí? Si a este ángulo yo le sumo 180, quedó acá abajo. Si a este ángulo le resto 180, igual quedó acá abajo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, en este punto y en este punto, los ángulos que se definen no está definida la tangente. ¿Sí? No es como el seno y el coseno que se le podía sacar a cualquier ángulo. ¿Sí? La tangente no está definida para 90 grados ni para cualquier otro ángulo que tenga diferencia de 180. ¿Sí? Con el de 90 grados. ¿Cómo es la gráfica? Veamos. Veamos el comportamiento. Cuando el ángulo es 0, estamos aquí, ese es el 0 de este eje. Y, o sea, la tangente pasa por el origen. Cuando el ángulo vale 0, la tangente vale 0. ¿Y qué pasa? A medida que el ángulo empieza a aumentar, la tangente igual lo hace. ¿Sí? Y lo hace indiscriminadamente. O sea, crece, 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 hasta llegar al infinito, se podría decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomara un ángulo de 89,9, si esto lo proyecto, se van a intersectar súper lejos hacia allá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos plasmado acá. Pasa por el origen, y a medida que el ángulo se empieza a acercar a pi medio, o a 90 grados, la tangente se hace tan grande como uno quiera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con la parte negativa? Lo mismo, si el ángulo empieza a decrecer, la tangente también va decreciendo y se va al menos infinito, de hecho, ¿cierto? Tomará este ángulo y los proyectos, estos se intersectan muy allá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. A medida que el ángulo se empieza a acercar a menos 90, las imágenes van a ir decreciendo, ¿sí? Hasta llegar al menos infinito. ¿Sí? Entonces, esa sería la gráfica de la función tangente. Y ahora viene lo que habíamos dicho en la observación. No está definida en 90 o 90 más menos 180 grados.
¿sí? O sea, no está definida ni aquí, por eso es que se va al infinito, pero nunca pasa por algún punto, y no está definida acá. ¿Sí? Se viene hacia acá, pero no la podemos definir en este punto. En este punto no tiene ningún valor. ¿Ya? Esa es una observación. Y la otra observación es que la función tangente es 180 grados periódica. ¿Sí? Perdón, aquí me equivoqué. Escribí tangente de teta más 90, tangente de teta más 180. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta gráfica, si nosotros la quisiéramos extender para cualquier ángulo, deberíamos replicarla nomás. Ahí, ahí, y para el otro lado igual, ahí, ahí. Y siempre sabiendo que hay una parte en donde no está definida, que son en todos los puntos de la forma 90 grados más 180 por algún entero. ¿Sí? Y con eso terminamos las trigonométricas, las funciones trigonométricas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con las inversas. ¿Sí? ¿Qué significa trabajar con las inversas? Cuando ustedes aprendieron la función x, la parábola, y la más básica, y igual a x cuadrado, ustedes pueden encontrar una inversa, ¿cierto? ¿Cómo invertir eso? Que es con la raíz cuadrada. O sea, si ustedes elevan un número al cuadrado, un número positivo, y después le sacan raíz cuadrada, ahí están haciendo dos operaciones inversas, ¿sí? Y el resultado no se altera, ¿cierto? Si tienen 3, lo elevan al cuadrado, después le sacan raíz, vuelve a quedar el 3, ¿sí? Después ustedes también aprendieron la función exponencial y el logaritmo, ¿sí? Nuevamente, la gracia de una es que es la inversa de la otra. O sea, si nosotros tenemos un número, le sacamos el logaritmo y después le aplicamos exponencial, queda el mismo número. ¿Sí? Entonces, eso significa buscar las inversas. Las inversas son siempre operaciones que devuelven un resultado. O sea, si uno le aplica una función a un número, la inversa no regresa al mismo número. ¿Sí? Un último ejemplo, si ustedes tienen una función que le suman, que a un número le suma 7, para recuperar el número tendríamos que restar 7. Entonces, esa es la inversa. ¿Sí? Si la función es sumar 7, la inversa es restar 7. Si la función es elevar al cuadrado, la inversa es sacar raíz cuadrada. Después, si la función es sacar logaritmo, la inversa es usar una exponencial. ¿Sí? Eso vamos a hacer ahora, pero para las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta que entrega la función trigonométrica inversa? El problema es si conocemos, por ejemplo, el seno de un ángulo, vamos a poder decir cuál es ese ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, si seno de teta igual a un medio, entonces, ¿cuál es ese ángulo teta? Si tangente de teta es igual a -1, lo mismo. ¿Cuál es ese ángulo teta? ¿Sí? Esa es la función, o para qué sirven las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Entonces, primera función, la función arcoseno. ¿Sí? En la calculadora, esta función aparece como seno a la menos 1. ¿Sí? Pero ojo, no significa que estemos elevando a -1. Significa que estamos aplicando la función inversa del seno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Si nosotros tenemos un número entre -1 y 1, ¿sí? Vamos a definir a teta como el arcoseno de este i, de este número, siempre y cuando seno del ángulo sea igual a i. ¿Sí? O sea, es básicamente como que ustedes hicieran esto. Aplican arcoseno del seno de teta es igual al arcoseno
de arcoseno con seno se cancelan porque son inversas. Es como cuando ustedes cancelan el cuadrado con la raíz. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, función trigonométrica inversa es simplemente para deshacerse de las trigonométricas, ¿sí? Para despejar algo que esté adentro. ¿Sí? Ahora, algo importantísimo. La función arcoseno de partida recibe números entre -1 y 1 solamente. Si ustedes escriben arcoseno de 2, por ejemplo, no les va a dar un resultado. ¿Por qué no? Porque tienen que acordarse, el seno y el coseno siempre son cosas entre -1 y 1. O sea, ningún ángulo, al sacarle seno, les va a dar un número fuera de acá. ¿Sí? Entonces el arcoseno recibe números entre -1 y 1. ¿Sí? Y aquí está lo importante. Lo que entrega es un ángulo entre -90 y 90. ¿Sí? No entrega otro ángulo, porque sabemos que hay muchos ángulos que tienen el mismo seno. Pero no, la función entrega uno solo, y que es uno que está en ese intervalo. ¿Sí? Eso es súper importante. El arcoseno entrega ángulos entre -90 y 90 grados, no fuera de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer si es que queremos encontrar un ángulo que está afuera? Debemos usar estas dos relaciones. Seno de teta es lo mismo que seno de 180 grados menos teta. Si nosotros tenemos la circunferencia, seno de este ángulo es la coordenada y esa de ahí. Y 180 menos teta, este punto de acá, o ese ángulo, y tienen ambos la misma coordenada ahí. ¿Sí? Ya, nosotros sabemos que seno de 150, por ejemplo, es seno de 90 más 60. ¿Sí? El seno de la suma, tenemos una fórmula. Seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Coseno de 90 es 0, o sea que todo ese factor es 0. Seno de 90 es 1. O sea, coseno de 60. Y el coseno de 60 es un medio. Lo pueden sacar con el triángulo equilátero. ¿Sí? Lo parten por la mitad. 2, 2, 1. Coseno de 60 es cateto adyacente, o sea, 1 partido por hipotenusa. 2. ¿Sí? O sea que el seno de 150 es 2, ¿cierto? Eso ya lo podemos sacar, o incluso si ustedes ponen en la calculadora esto, está listo. No hay nada más que hacerlo. ¿Sí? Ya. Y ahora, si nuestro problema es este, ¿qué ángulo me entrega un medio? O sea, seno de ese ángulo igual a un medio. Nosotros podemos decir, 150. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Sin embargo, si ustedes ponen en la calculadora arcoseno de un medio, eso a ustedes les va a decir que el ángulo es 30. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que yo no estoy recuperando no estoy recuperando el 150. Si yo le saco el arcoseno a un medio, lo que tengo es 30. ¿Sí? El arcoseno de un medio es igual a 30 grados. O en la calculadora, seno a la menos 1 de un medio, ¿sí? Es lo mismo, 30 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo al enunciado le agrego esto? Hallar un ángulo entre 90 y 180 grados tal que seno de teta sea un medio. Aquí es lo que les decía, les da 30. ¿Sí? Entonces ahí usamos la siguiente propiedad. Seno de un ángulo es lo mismo que seno de 180 menos el mismo ángulo. ¿Sí? O sea, seno de 30
es lo mismo que seno de 180 menos 30, que sería 150. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Cuando ustedes sacan la función arcoseno, tienen dos soluciones. Tienen exactamente el valor que le entrega la calculadora, o sea, en este caso el 30, pero además tienen como solución 180 menos el valor que le entrega la calculadora. Θ igual a el mismo arcoseno de I, o bien 180 grados menos el arcoseno de I. Esas dos son las soluciones. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen que decidir cuál es la que les sirve. ¿Sí? En este caso estábamos buscando un ángulo entre 90 y 180, por lo tanto nos sirve el 150. Si estuviésemos buscando un ángulo entre 0 y 90, sirve el 30. Si estamos buscando todas las soluciones, sirven las dos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener de cuidado con el arcoseno. Sacan el arcoseno y le entrega solo un ángulo, pero ustedes tienen que saber que hay otro más. ¿Sí? La función arco-coseno. Esta es la inversa del coseno y funciona más o menos igual. Recibe un número entre menos 1 y 1, y si nosotros ponemos coseno a la menos 1 de i, o sea, en otras palabras, el arco coseno, nos entrega un ángulo. Pero nuevamente, el ángulo no es cualquier ángulo, ¿sí? Es solamente un ángulo que pertenece a ese intervalo, a 0, 180 grados. ¿Sí? O sea, cuando ustedes apliquen el coseno de lo que sea, les va a salir un ángulo en ese rango. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es que nosotros queremos encontrar la solución completa, recordar que el coseno de un ángulo y el coseno de menos el ángulo dan el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos arco coseno de un medio, lo ponemos en la calculadora. ¿Sí? Eso da 60 grados. ¿Ya? Pero no es la única solución. La otra solución son menos 60 grados. ¿Sí? Y si no lo quieren con negativo, le sumamos 360. 360 más menos 60 son 300. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué estamos diciendo? Que el coseno de 60 grados es un medio, el coseno de menos 60 grados es un medio, el coseno de 300 grados también es un medio. ¿Sí? Pueden hacer la prueba, ponen en la calculadora y les va a salir un medio. ¿Sí? Entonces, arco coseno entrega un ángulo en 0, 180. ¿Sí? Pero si yo quiero encontrar todas las soluciones, el ángulo que resulta también me sirve el consigno opuesto. ¿Sí? O sea, aquí tengo ya dos soluciones. Y si a cada una le voy sumando 360 o restando 360, voy a seguir sacando soluciones. ¿Ya? Por ejemplo, buscar un ángulo en el intervalo 270-360 tal que coseno de teta sea igual a un medio. ¿Sí? Entonces, coseno de teta igual a un medio, aplicamos la inversa del coseno, que es el arco coseno, teta igual al arco coseno
de un medio. Eso lo podemos poner en la calculadora, ¿sí? Aparece como cos a la menos 1. Así. Y esto nos entrega 60 grados, ¿sí? Esa es una solución. Pero nosotros estamos buscando un ángulo aquí. Así que esta que encontramos no sirve. ¿Cuál otra solución? El opuesto. Tampoco sirve. No está en el intervalo. ¿Cuál otra solución? Sumarle 360 a esto. Y a esto. ¿Sí? A cualquiera. Si le sumamos a esta, nos quedaría 360 más 60, 420 grados. Eso también es solución, pero no cumple esta condición. Si a esto le sumamos 360, queda 300. Y esa sí sería solución. ¿Por qué? Porque ahí encontramos un ángulo cuyo coseno es un medio y que está en el intervalo. En el intervalo 270, 360. ¿Sí? Que es lo que estábamos buscando. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando nosotros estamos trabajando con funciones trigonométricas inversas, no tenemos una única solución. Tenemos de partida dos. ¿Sí? Y además de esas dos, tenemos infinitas sumándole y restándole múltiplos de 360. Le podemos sumar 360, le podemos sumar 720, le podemos sumar 360 por 3, que da lo mismo lo que sea. Le podemos sumar 360 por 1000, y sigue siendo solución. O también lo mismo con resta. Restarle 360, restarle 720, restarle 1080, que esa es la 360 por 3, ¿ya? Entonces eso tienen que tener claro. Cuando ustedes aplican las funciones inversas trigonométricas, tienen una gama de posibles soluciones que salen de una que le entrega la calculadora. Entonces eso es lo que ustedes sí tienen que saber hacer. A partir de esa una que entrega la calculadora, ver cuál es el resto de soluciones. ¿Sí? En este ejemplo, la una que entrega la calculadora es 60. ¿Sí? Esa es la que entrega la calculadora. Entonces ustedes tienen que saber que cuando es arco coseno, también les sirve menos 60. Y con estas dos ustedes pueden construir infinitas, sumando y restando 360. ¿Ya? En el seno, en el arco seno, mismo cuento. El arco seno, ¿dónde está arco seno? Aquí. El arco seno a ustedes les entrega un solo valor. En este ejemplo es 30 grados. ¿Sí? Pero cuando ustedes tienen un ángulo desde el arco seno, ojo, del arco seno, no del arco coseno, también les sirve 180 menos lo que les entrego. Y a partir de esas dos, ustedes construyen todo la que ustedes quieran. ¿Sí? Sumando o restando 360. ¿Sí? Entonces, eso. Estos valores, el arco seno, el arco coseno, esas funciones en la calculadora entregan una sola. ¿Ya? Y por último, la función arco tangente. Va a ser lo mismo que el arco seno y arco coseno, pero para la tangente. ¿Sí? O sea, la inversa de la tangente. ¿Ya? Ahora, fíjense que para la tangente el valor que ustedes le pueden insertar es cualquier número real. ¿Sí? ¿Por qué? Volvamos a la gráfica. En la tangente yo puedo obtener el número que sea. ¿Sí? En cambio, en el seno y el coseno, solamente puedo obtener valores entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, por eso para el arco seno y el arco coseno nos metemos solo al menos 1, 1. Pero para la tangente es cualquier número real. ¿Ya? Entonces, dado un valor I en R, vamos a definir el arco tangente de ese valor como teta, ¿sí? Y eso va a ser
el ángulo tal que tangente de teta sea y. Mírenlo así, si ustedes tienen esta igualdad, aplican el arco tangente en ambos lados y les queda arco tangente de la tangente de teta, arco tangente de y. El arco tangente con la tangente se cancelan porque son funciones inversas. ¿Sí? Y ojo, cuando ustedes apliquen arco tangente en la calculadora, que también aparece como tan a la menos 1, ¿sí? Lo que obtienen es un ángulo acá, entre menos 90 y 90. ¿Sí? Pero ¿cómo nosotros vamos a ir transformando? Vamos a ir sumando múltiplos de 180, porque la tangente es 180 periódica. Entonces, para obtener todas las soluciones, sumamos múltiplos de 180 grados. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos eso, tangente de teta igual a 1, vamos a la calculadora, ponemos tangente a la menos 1, que eso en realidad no es que estemos elevando a la menos 1, sino que es la inversa. Si aplicamos la inversa, nos queda así, teta igual al arco tangente de 1. ¿Sí? Y la calculadora, si nosotros ponemos arco tangente de 1, ¿qué nos va a decir? Teta vale 45 grados. ¿Sí? Pero esa no es la única solución, ya lo sabemos. ¿Cuáles son todas? Todas las soluciones están dadas por 45 más 100, un múltiplo de 180. Porque la tangente es 180 grados periódicos. ¿Sí? Por ejemplo, si una solución sería, si sumo son 225. 225 grados es solución. ¿Sí? Si le sumo 180 por 2, o sea, entre 60. De 60 más 45 son 405 grados, también es solución. ¿Sí? Si le resto 180, ¿sí? O sea, en este caso, este toma valor menos 1. 45 menos 180 son 135 negativos. También es solución. O sea, si ustedes toman cualquiera de estos valores y le sacan la tangente, el resultado va a ser 1. ¿Sí? Entonces eso. En resumen, las funciones trigonométricas inversas a ustedes le entregan un solo valor. Pero tenemos que saber deducir cuál es el espectro completo, o sea, la familia completa de soluciones. ¿Sí? En el arco seno es 180 menos lo que entrega la calculadora, la segunda solución. En el arco coseno, si le entrega un ángulo, el opuesto también es solución. ¿Sí? O sea, si le entrega 40, por ejemplo, menos 40 también es solución en el caso del arco coseno. Y para la tangente, la solución que entrega la calculadora, ustedes tienen que irle sumando, restando múltiplos de 180 para obtener más soluciones. ¿Sí? Ahora, ojo, la solución que finalmente a nosotros nos va a servir va a depender del contexto, netamente. ¿Sí? No es algo que sea absoluto, sino que, no sé, pues si están trabajando en algún tipo, por ejemplo, de construcción de una celcha, por ejemplo, ahí los ángulos generalmente son agudos. ¿Sí? Pero si fuera otro tipo de ángulo, por ejemplo, no sé, pues el ángulo que forma alguna máquina retroexcavadora,
ahí los ángulos son mayores de 90. ¿Por qué? Porque está la palanca de la máquina y la máquina. Entonces el ángulo que forman es mayor. Por eso, todo va a depender del contexto, ¿sí? Para ver cuál es el ángulo que sirve. Y eso lo vamos a ver en los problemas, ¿ya? Bueno, y eso sería en esta clase. Esta clase entonces básicamente eran funciones trigonométricas inversas. Eso es lo importante de la clase, ¿ya?